Segundo domingo de Cuaresma, mis hermanos, y pasamos ahora del desierto al monte Tabor. El monte Tabor es así conocido como ese monte en el que el Señor se transfiguró delante de estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Recuerden que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Este relato de la transfiguración también aparece, al igual que el de las tentaciones en el desierto del domingo pasado, aparece en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y Lucas. Igual, este entonces relato de la transfiguración. Cada evangelio, cada relato trae su propia, digamos, particularidad. Y aquí en el evangelio de Marcos sobresale, digamos, esa descripción de las batas del Señor. Dice que delante de estos discípulos el Señor se transfiguró de tal modo que sus vestiduras se pusieron tan blancas, tan blancas, tan blancas, que parecían de luz, de tan blancas, irradiaban luz, el transfigurado, ¿verdad? Delante de estos tres discípulos. Los mismos discípulos que también serán quienes estarán con él allá en el jardín, en el huerto de Getsemaní. Allí en Getsemaní lo verán también transfigurado, pero ahora ya no resplandeciente como de luz, sino que lo verán ahora transfigurado, bañado de sangre, de aquella sangre que el Señor transpiraba por ese momento tremendo que estaba por vivir, su pasión y su muerte. Pero ahorita estamos ahí, en el Tabor, delante del Señor que se transfigura para llenar a sus discípulos precisamente de esperanza, para decirles, sí, hay que morir, pero también vamos a tener estos momentos de gloria, estos momentos de esplendor, de felicidad, de tranquilidad, de paz. Perfecto. ¿Y cuál sería entonces la invitación o las invitaciones a las que el Señor nos está llamando o nos está proponiendo en este segundo domingo? Pues para mí serían tres, mis hermanos, estas invitaciones. Veamos la primera. La primera invitación que el Señor nos hace, Dios Padre nos hace, es la de escuchar a su Hijo. Ahí en el monte, mientras se está transfigurando, dice el relato de San Marcos que ellos ven, Pedro, Santiago y Juan miran que está Moisés y Elías con él y que se escucha del cielo una voz que dice, este es mi Hijo, muy amado, mi predilecto, escuchadle. La primera invitación entonces es esta que nos hace el Padre a escuchar al Señor. Recuerden que el domingo pasado, mientras estábamos en el desierto, íbamos a tener esa experiencia precisamente de encuentro personal con Cristo, donde nosotros íbamos a tratar de escucharle a Él en ese cara a cara en el desierto. Habían otras voces, estaban las voces del demonio también, que nos está seduciendo y nos están tentando. Y si recuerdan, yo les compartía que el Señor iba a ser tentado a lo largo de todo su ministerio público. No solo ese día o ese momento, sino que la tentación del demonio y el demonio iba a estar a lo largo de todo su ministerio público, se iba a manifestar, se iba a presentar de diversas maneras. Ya vamos a ver cómo quiere seguir tentando al Señor. No ha dejado de tentarlo. Pero bueno, escucharle, escuchar la voz del Señor. Miren, aunque a veces esta voz nosotros no la escuchamos tan clara, o esta voz nos cuesta a veces entender lo que el Señor nos quiere transmitir, nos quiere decir, porque Él te habla, Él te está hablando a través de las circunstancias, Él te está hablando a través de su palabra, a través de la Eucaristía, pero también te está hablando a través del sufrimiento y te está hablando a través de situaciones que a veces nos cuesta a nosotros captar y percibir esa voz. Vean el caso de Abraham. Abraham fue llamado por Dios y sabemos nosotros, ya para nosotros no es nada novedoso el saber que era una prueba, ¿verdad? Pero Abraham experimenta dentro de él la contradicción porque es invitado a sacrificar a su hijo. Recuerden que este hijo es el hijo de la promesa y seguramente Abraham dice, pero ¿cómo ahora voy a sacrificar a mi hijo si el mismo Dios me dijo que era el hijo que me había dado a mí como regalo, como de la alianza y el pacto que ha establecido conmigo? A veces así nos parece tan contradictorio
A veces nos parece tan difícil poder, en medio de tantas situaciones que vivimos, percibir la presencia de Dios en nuestra vida. Pero qué importante es entonces tener esos momentos de escucha, de tranquilidad, de silencio, y poder desde la fe, como hizo Abraham, poder entender lo que está ocurriendo en mi vida. Situaciones que a veces no comprendemos, pero que Dios a través de ella nos da, nos quiere purificar de una u otra manera. Esta experiencia de Abraham, mis hermanos, que es una experiencia de prueba, es una experiencia pedagógica. Dios está enseñándole a Abraham algo. A través de las circunstancias de nuestra vida, todos los problemas que tú estás viviendo, trata de aprender algo. Dios te está tratando de enseñar algo para tu vida de fe y para que se purifique también tu amor por Él. Entonces, la primera invitación, recuerden, es escuchar al Señor. Segunda invitación, podríamos decirla así, la segunda invitación que el Señor nos está haciendo es a desprendernos, a renunciar, a cortar, a sacrificar algo precisamente por amor. Miren qué interesante, la persona que ama está dispuesta a entregarlo todo. Miren a Abraham. Abraham está siendo probado en su fe, en su obediencia y en su amor, porque Abraham ama a su hijo Isaac, pero es capaz de desprenderse de su hijo. Es la misma experiencia de Dios y que aparece también reflejada en la segunda lectura. En la segunda lectura, el apóstol Pablo precisamente nos está tratando de recordar eso, el amor infinito que Dios te tiene, porque fue capaz de entregarte a su hijo. Dios no se quiso quedar, quiso manifestarte el amor que te tiene, renunciando a su propio hijo, dándote lo que más amaba. Y nosotros, mis hermanos, ¿estamos dispuestos a renunciar por amor? ¿Estamos dispuestos a renunciar por amor a Dios de todos esos apegos que a veces tenemos, de todas esas cosas que de pronto le quitan a Él el primer lugar en nuestra vida? Incluso el amor a la familia, que es tan bueno, pero aún a ese amor, el primer lugar y el primer amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es a Él. Entonces esta segunda invitación es la invitación a la renuncia, al sacrificio. A veces no estamos dispuestos nosotros a sacrificar nada y queremos tenerlo todo. Ahí está el gran problema. Hay que sacrificar. Sacrificar, desapegarnos. Miren qué interesante. Los discípulos que estaban allá, regresamos al monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan, que estaban viendo aquella teofanía y que no comprendían, Pedro dijo, qué bien se está aquí. Qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estaba tratando de decir? Ay, Señor, aquí se está bien bonito, aquí estamos tranquilos, aquí no hay problema. ¿Para qué vamos a seguir? ¿Para qué vamos a bajar? Quedémonos nosotros con esta situación bonita, preciosa, maravillosa que estamos viviendo. Pedro estaba como tratando de decir, este es el ideal de vida. Una vida sin problemas, una vida sin situaciones difíciles, una vida sin pruebas, una vida como muchos piensan que es la vida, como la vida que muchos buscan, una comodidad personal, un estado de bienestar para mí y qué es lo que más anhelo. Y miren, mis hermanos, no se puede estar en ese estado sin renunciar a algo, sin desprenderme de algo, sin desapegarme a algo. Disculpen. Entonces, ahí está la segunda invitación. ¿A qué te vas a desprender tú? ¿A qué te está pidiendo Dios? Que entregues, que sacrifiques, que renuncies. Por amor, recuérdenlo, por amor, porque quien ama está dispuesto a entregar todo por ese que ama, por ese ser amado. Y la tercera invitación, mis hermanos, sería la invitación a seguir caminando. El Señor le dice a Pedro, no, Pedro, no nos podemos quedar acá, porque yo no he venido para esto, yo he venido para esto, pero antes de esto tengo que morir. Y entonces hay que seguir caminando, y ahora vamos a seguir caminando en este tiempo de Cuaresma, porque todos vamos a otro monte,
al monte el Calvario, al cerro el Calvario, a la montaña el Calvario, donde el Señor fue sacrificado y entregó su vida por amor. Ahí, mis hermanos, está la gran tentación que les decía al inicio de este video, que el demonio iba a estar tentando. ¿Cuál era la gran tentación que estaba sintiendo el Señor? A no morir. Y el diablo se lo iba presentando de muchas maneras. Se lo presentó ahorita en esta situación que le está diciendo Pedro, de quedarse en el monte Tabor, de no bajar para ir a morir en la cruz. Es la gran tentación también de todos nosotros, que tiene que ver precisamente con la segunda invitación. No querer subir al Calvario. No querer tomar la cruz. No querer morir. Porque si no morimos, no hay resurrección. Sin muerte, no hay resurrección. El fin no es la muerte. El fin es la resurrección. Pero para resucitar y disfrutar de esta vida plena, de esta auténtica y verdadera felicidad que el Señor te tiene, reservada para ti y para mí, necesitamos morir. No podemos ir al Calvario con todas nuestras cosas. No podemos ir al Calvario con todos nuestros apegos. No podemos nosotros resucitar sin tener que morir, como el grano de trigo, ¿verdad? Que no va a dar fruto si no muere, si no se transforma, si no cae en tierra y desde la tierra pueda entonces germinar la planta y dar fruto. Estas son las tres invitaciones, pues, mis hermanos. Entonces, ojo, porque vamos a estar tentados también nosotros a quedarnos en el monte Tabor, a tener una vida tranquila, sin problemas, sin preocupación, una vida así de como la iglesia esta, ¿no? Que hay en Latinoamérica, pare de sufrir. No, eso es la tentación del demonio. Una vida sin sufrimiento para el que ama no es verdadero amor. El que verdaderamente ama está dispuesto también a sacrificar y morir. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.